como se estaba viendo, ahora correspondería realizar la coordinación de protección entre fusibles, ¿no? Habíamos visto que en lugares estratégicos se colocó cierta cantidad de fusibles, ¿no? En este caso, para este alimentador, se está utilizando tres fusibles. Este de acá, luego este que se encuentra aquí, y finalmente este, ¿no? Por algo está sombreado en naranjita. Entonces, para empezar con la coordinación de protección es importante que nosotros grafiquemos, ¿no? El comportamiento del fusible, las curvas del fusible. Entonces vamos a crear un gráfico tiempo corriente. Entonces, empezaré con este fusible. Doy anticlic cercano, bueno, acá esta parte del cubículo, anticlic y pongo editar dispositivos. Y como podemos observar, aquí tenemos nuestro fusible, ¿no? Le hemos denominado fusible patcher. Entonces vamos a poner anticlic y vamos a poner mostrar en un diagrama de tiempo sobre corriente, ¿no? Entonces vamos a crear eso y como pueden observar, ya se creó. A ver, cerramos esta parte y podemos observar gráfico tiempo sobre corriente. Entonces nosotros vamos a renombrar esto, ¿no? Vamos a ponerle gráfico tiempo sobre corriente, ¿no? Gráfico tiempo y corriente. Gráfico prueba vamos a poner. Gráfico prueba tiempo sobre corriente. Listo. Como podemos observar, este sería el gráfico de la curva. Sin embargo, no es el único fusible que estamos trabajando. Entonces, volvemos, ¿no? Aquí está. Volvemos a nuestro diagrama unifilar del alimentador, ya tenemos nuestro fusible y vamos al otro. No tenemos que agregar cada uno de ellos para poder hacer la coordinación con estos tres fusibles. Anticlic, eh, mostrar, agregar a diagrama tiempo sobre corriente, pero ¿a cuál? Me figura todos estos diagramas porque ya lo hice anteriormente. Pero como estamos haciendo una prueba, hacemos clic a este último gráfico, prueba tiempo sobre corriente, y a este se le va a agregar el gráfico. Como ven, aquí está el gráfico. Volvemos nuevamente, ¿no? Listo. Volvemos aquí al tramo, ya está hecho este, iríamos a este de acá. Nuevamente. Ponemos anticlic, editar dispositivos. Acá nos aparece el posible. Ponemos anticlic, mostrar y agregar a diagrama de tiempo sobre corriente. Entonces, ¿dónde vamos a agregar? A este diagrama, gráfico prueba. Listo, ponemos OK y como podemos observar, cerramos, ya tenemos los tres fusibles. Ahora, ¿de qué va a depender que hay una coordinación entre estos? Pues lo voy a explicar en esta pizarrita, ¿bien? Veamos. Voy a hacer un pequeño gráfico. A ver, por ejemplo, vamos a hacer con esto de acá. Listo. Entonces, vamos a partir de acá. Esto de acá vendría a ser la representación, por ejemplo, del fusible A. Vamos a poner fuse A. Listo. Fuse A. Seguidamente, ese sería uno de los fusibles que va a accionar cuando hay una falla, ¿no? Acá vamos a poner el fuse B. El fuse B. Y seguidamente, aquí estoy ubicando o estoy encontrando una falla. Le voy a poner una X. Y acá tendremos la carga, ¿no? Entonces, la carga, esto podría ser una representación prácticamente de un alimentador o un tramo del alimentador, ¿no? Entonces, vamos a poner carga. Listo. Ya. Entonces, como podemos ver a simple vista, el fusible A es el último, ¿no? El último en reaccionar. Entonces, en otras palabras, el fusible B, vamos a poner, el fusible B vendría a ser el fusible que está más cercano a la falla. Esto sería mi falla. Entonces, vamos a escribir falla. Falla. Esto es mi falla. Entonces, el fusible B sería el primero en disparar a la hora de detectarse esta falla. Mientras que el fusible A, este de acá, debe estar, pues, es el último en reaccionar. ¿Y cómo es que se representaría la coordinación para esto? Entonces, voy a bajar más abajo, voy a dibujar. Vamos a hacer una representación del fusible A. Por ejemplo, yo tengo esta curva que corresponde al fusible A. Tengo otra curva que corresponde al fusible B, ¿no? Entonces, yo asumo, vamos a hacer el gráfico de tiempo corriente, ahí y ahí, ¿listo? Donde podemos observar que este representa T, ¿no? O sea, esto representa el eje del tiempo y este de la corriente. Perfecto. Entonces, la idea es la siguiente. Bajo una falla que llegue a haber, vamos a poner esto, vamos a aplicar un poquito más acá la curva. Bajo una cierta falla que llegue a haber, por ejemplo, esta de acá, estoy poniéndole con puntos suspensivos, esto va a corresponder a una falla. Entonces, eso quiere decir que a la hora de que yo presente una falla, este va a ser el punto donde está disparando el fusible, este primer fusible en azul. Y este va a ser el momento en el que el fusible, este en rojo, va a actuar a la hora de detectarse dicha falla, ¿no? Entonces, a este le estamos denominando fusible A y a este le estamos determinando fusible B. Entonces podemos observar, según nuestra gráfica, ¿no? En este caso sería el fusible B es el que va a accionar primero. ¿Sí está bien? Correcto. Entonces, hay una condición a la hora de hacer el modelamiento, ¿no? A la hora de poner en la coordinación de protección en el Excel. ¿Qué quiere decir eso?
que este fusible A tiene que estar expresado o tiene que estar en el, vamos a escribir, listo, tiene que estar en el tiempo mínimo de fusión, ¿no? Tiene que estar en el tiempo mínimo de fusión. Bien, entonces si esto va a estar en el tiempo mínimo de fusión, ¿cómo debería estar el otro fusible? Entonces, igualmente, este tiene que estar expresado en el tiempo de fusión total, o bien el tiempo máximo. Eso se denomina tiempo de fusión total. Entonces, cada uno de estos fusibles tiene que estar trabajando en estos distintos tiempos, ¿no? A ver, ¿de qué depende la coordinación? De que, por ejemplo, si yo tengo una falla, esta falla, y este fusible B me va a actuar aproximadamente en un 0.165 segundos, digamos que el otro fusible A va a actuar para un tiempo de 0.281, vamos de cuenta que trabaja o reacciona o dispara en este tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la coordinación entre estos dos? Antes vamos a ponerle acá, adornar el grafiquito. Este punto de acá correspondería a un tiempo t, ¿no? Obviamente sería un tiempo t. ¿Listo? Y este punto de acá correspondería a otro tiempo, ¿no? Que lo vamos a poner al final. Entonces, qué dice la coordinación de protección? ¿Qué dice la norma para dos fusibles, para coordinar dos fusibles? Que yo debo calcular el 75% a este tiempo, el 75%, y dicho resultado que va a salir acá, va a ser el límite a la cual debe funcionar este fusible. En otras palabras, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el 75% del fusible A que está operando en el tiempo mínimo de fusión, ¿no? Entonces, calculemos. 75% de 0.28. A ver, eso correspondería a 0.281. Listo. Entonces, el 75% del tiempo en el que dispara este fusible A es de 0.210, ¿no? Segundos. Listo. Bien, entonces, ese 75% lo voy a dibujar aquí. Ya vamos a dibujar con verdecito. Vamos a poner como puntos suspensivos, ¿ya? Es una curva prácticamente de aquí que está operando a 0.210 segundos, ¿no? Es prácticamente es el 75% del fusible. Entonces acá voy a poner es el 75% del fuse A. Eso ya lo estamos indicando. Listo, 75%. Bien, entonces, ¿en qué consiste la coordinación? Que este tiempo calculado del 75% va a ser el límite al que el fusible B, que está operando en el tiempo de fusión total, va a respetar, ¿no? O sea, que no debe superar este valor. Prácticamente, el 75% me indica el límite. Este de acá, este fusible en azulito, puede estar aquí, puede estar tal vez un poquito más cercano, o puede estar tal vez más abajo. Sin embargo, no debe estar por encima del 75%, sino menor. Entonces vamos a hacer esa comparativa. A ver, este de acá, que es el tiempo en donde reacciona el fusible B, que es de 0.165, tiene que ser menor al 75% del tiempo de mínimo de fusión, ¿no? Que tiene o la que opera el fusible A. Entonces, vamos a poner tiempo mínimo de fusión. Esto es el tiempo mínimo de fusión. Pegamos acá. Entonces, este 0.865 segundos a la que dispara el fusible B tiene que ser menor al 75% del tiempo mínimo de fusión a la cual está operando el fusible A. Listo. Eso es la coordinación que debe existir entre fusible y fusible. Listo. Entonces, una vez explicado esto, tendríamos que lograr lo mismo con los fusibles que tenemos aquí. Entonces, aparentemente, como se ha calculado bien, no, o sea, en base a la explicación del video anterior, se ha calculado bien cada uno de los fusibles, cuál es la capacidad de ellos, pues es evidente que va a cumplir esta situación, ¿no? Va a cumplir la coordinación correcta. Entonces vamos a comprobar. ¿Cuál es la idea? Lo primordial es empezar desde el fusible principal, ¿no? Te digo, del primer fusible que estamos operando. Entonces vamos a este de acá. ¿Cuál es el primer fusible que estamos viendo que va a disparar? En este caso va a ser este fusible, que corresponde al fusible. Este corresponde, acerquémonos más. Ajá. Este corresponde al fusible Patcher. Entonces, a simple vista, el fusible que va a actuar primero, que va a disparar primero, frente a una posible falla que haya en cualquier parte de este punto, nosotros vamos a ver que este va a ser el primer disparo, el fusible Patcher. Entonces, dicho fusible debe estar aquí. A ver, aquí. Entonces, este debe ser el fusible. Pues vamos a poner sus etiquetas primero. Dice de acá que hay una T. No. Hacemos clic al gráfico del fusible y acá tenemos su etiqueta.
hago clic ahí también y ahí me sale el fusible, ¿no? Entonces vamos a acomodarlo, eso lo voy a poner acá, fusible Pachar, nuevamente hago clic aquí, le voy a poner su etiqueta, esos tres puntitos, fusible Yanaguara, listo, y acá le voy a hacer clic al gráfico del otro fusible y le vamos a poner su etiqueta, fusible Pichingo. Entonces estamos viendo en el gráfico, o en el diagrama unifilar, que el fusible Pachar es el primero que va a disparar. Entonces la coordinación de protección voy a tener que hacerlo, un momento, listo. Entonces, la coordinación de protección voy a tener que hacerlo con estos dos fusibles, ¿no? Como podemos observar, acá tenemos el fusible Pachar y este fusible Yanaguara. Tengo que hacer la coordinación entre estos dos. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es el, según el criterio que hemos puesto acá, cuál es el primero que hemos tenido que poner en el gráfico de tiempo corriente? El fusible B, ¿no? El fusible B y el fusible A al final. Entonces, cada uno de ellos está trabajando en un tiempo de fusión total y el otro tiempo mínimo de fusión. Entonces, lo mismo vamos a hacer. El fusible que está más cercano a una falla, vamos a ponerlo en ese tiempo, ¿no? Vamos a ver. El fusible más cercano a la falla. A ver, nosotros estamos trabajando en el diagrama unifilar de acá. Obviamente, el fusible que va a jugar primero, por ejemplo, acá vamos a poner una falla, ¿ya? Nodo bajo falla. Esto es la consideración que se hizo, o la evaluación que está utilizando, que este nodo va a ser bajo falla, este nodo de 22.9, esta barra. Entonces, si acá voy a considerar mi falla, el primer fusible que va a actuar va a ser este. Entonces, el primer fusible tiene que estar, no, este fusible tiene que estar ¿en qué tiempo? A ver, vamos a evaluar primero los dos, que son como estamos viendo, el caso que hemos visto en el episodio eran de dos fusibles. Entonces vamos a hacer así, de dos en dos. Entonces este fusible estaría operando en el total clear curve, ¿no? En el tiempo de fusión total. Hago doble clic aquí y está, bueno, acá también está denominado como máxima curva de disparo, ¿no? O esto correspondería al tiempo total, o al máximo, el tiempo de fusión total. ¿Ya? Esto correspondería al tiempo de fusión total y esta la curva mínima de fusión, que es el otro que mencionamos, tiempo de inicio de fusión, ¿no? Entonces, ya, hacemos doble clic aquí, está en máxima curva, correcto. ¿Listo? Y el otro tiene que estar en... Se va a cargar. Listo, entonces el otro fusible Yanaguara, el otro que estamos haciendo la coordinación entre estos dos, tiene que estar en el tiempo de mínimo, ¿no? Tiempo de difusión mínima. Esto debería estar en tiempo de difusión mínima. Le damos OK, listo. Ya. Una vez hecho esto, ya nosotros podríamos corroborar si bajo una determinada falla hay coordinación entre ellos. Para ello, vamos a tener que volver al... Vamos a tener que volver a este tramo y como hemos considerado una falla en el nodo en este nodo 22.9, hacemos anticlic y ponemos calcular cortocircuito. A ver, el cortocircuito que vamos a trabajar aquí debería ser trifásico siempre y cuando sea un sistema balanceado. Sin embargo, ya que es un sistema de distribución, todo no es balanceado, ¿no? El sistema es balanceado, es desbalanceado por ser un sistema de distribución, ¿no? Donde hay trifásicos, monofásicos, sistemas monofásicos, así. Entonces, el único que me va a correr es un cortocircuito bifásico. Listo. Ponemos ese cortocircuito, lo dejamos tal y como están los demás condiciones y obviamente el método lo estoy poniendo completo, ¿ya? Podemos ejecutar. Entonces ya está una falla, ya se corrió una falla en esta barra. Una vez hecho eso, vamos y corroboramos pues la coordinación de protección que va a haber entre estos dos fusibles. Como podemos observar, ¿listo? Podemos observar esto de acá, 0.156 y 0.064. Entonces es lo mismo que estábamos trabajando en la pizarra. Por ejemplo, si el fusible, en este caso Pachar, bajo la falla que se ha mostrado, reacciona a 0.064 segundos y el fusible Yanaguara, este de acá, reacciona o dispara frente a la falla ya mencionada a 0.156, ¿cuál es la coordinación entre estos dos? Que este tiempo de 0.064 tiene que ser menor al 75% de quién? De este 0.156. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a cambiar la calculadora y multipliquemos. A ver, antes corroboremos que el fusible que está más cercano a la falla tiene que estar en el tiempo de máxima curva de disparo o total clear curve. Correcto, ahí está. Y el otro fusible que está después de la falla, o es el segundo en actuar frente a la falla, tiene que estar en el tiempo mínimo de fusión, ¿no? Curva de fusión mínima. Listo, está bien. Están ambos en los tiempos correspondientes. Entonces empecemos a corroborar si la coordinación está correcta. Entonces ponemos 0.156 por el 75%. ¿Listo? ¿Cuánto es? Es 0.117. Entonces, este 0.117 vendría a estar acá. A ver, vamos a activar, acá tengo una opción, un momentito. Ya, tenemos iniciar, listo, ya. Entonces, vamos a activar esto.
desactivar esto. Listo. Ya, iniciemos. Ya, ahora sí. Ya, entonces estamos diciendo que este tiempo de 0 puntos, no, vamos a cambiar. Estamos diciendo, ya, negrito, ya. Estamos diciendo que este tiempo de 0.156 es correspondiente al tiempo en el que dispara este fusible B, ¿no? Este fusible en verdecito que es el de, a ver, es el fusible que es de Yanawar, ¿no? Un momento. Ahora sí, ya. Entonces, dado lo mencionado, pues este tiempo de acá está en el tiempo mínimo de fusión. Entonces nosotros ponemos 0.156 y debemos de sacar por el 0.75, o sea, el 75%, ¿no? Multiplicado esto, me da un resultado de cuánto, a ver, de 0.117, ¿no? 0.117. 0.117. Y como podemos observar, si yo lo grafico en este gráfico de tiempo corriente, aproximadamente estos segundos deberían estar por aquí, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en amarillo, ¿ya? Estaría aproximadamente por aquí, ¿no? Listo. Entonces, como podemos observar, este valor, que es el 75% de este 0.156, es superior a este valor, que es de 0.064. Entonces, como podemos observar, hay una coordinación de protección, ¿no? Que dice que la curva mínima de fusión debe estar, pues, no, el 75% de la curva mínima de fusión de este fusible en verde, del fusible Yanawara, debe ser superior, pues, a este tiempo en el que reacciona el fusible Pachar, que está en el tiempo de máxima fusión o de total clear curve. Como estamos observando, este 0.117 es superior a este 0.064. Dado eso, estamos corroborando que existe la coordinación de protección tanto para este fusible y para este fusible. Pero ahora la pregunta es, ¿qué hago con el otro fusible, no? ¿Qué hago con el otro? Entonces, nuevamente, hagamos de cuenta de que el fusible Pachar ya se trabajó, lo dejamos como está, y olvidémonos que hay. Y trabajemos únicamente con estos dos fusibles, el fusible verde y el azul, ¿no? Que es el Yanawara y Pichingoto. Haremos lo mismo. Entonces, bajo la falla que ya hemos trabajado, ya hemos, digo, considerado en el diagrama, ¿cuál es el fusible entre el verde y el azul que va primero a funcionar? Como estamos observando en el simple gráfico, estamos viendo que actúa a 0.156 y el otro a 0.179. Entonces volvemos a considerar el mismo criterio, que el fusible que está más cercano a la falla, hacemos doble clic, tiene que estar en el tiempo de total clear curve o de máxima curva de disparo. Listo. Le ponemos OK y listo. Y mientras que el otro fusible, que es el que está más alejado de la falla, tiene que estar en el tiempo de mínima fusión, máxima curva de disparo, ¿no? Entonces eso tendría que estar en la curva de fusión mínima. Una vez hecho eso, damos OK y ya está. Volvemos a correr el cortocircuito, ¿no? Entonces se ha repetido en la misma barra, aquí se observa que la barra sigue siendo la misma de la anterior y el cortocircuito bifásico. Ejecutamos y podemos observar ahora estos dos de acá, ¿no? Ahora me interesa únicamente los tiempos de disparo de estos dos fusibles. Este ya no ya, este ya no ya. Obviamente ya está bien hecho, entonces ya no lo corroboro. Entonces veamos. Por simple, por definición tendríamos que poner que 0.384, que es el tiempo en el que dispara el fusible Pichingoto azul, tenemos que calcularle por 0.75, ¿no? Que es el 75% que nos está pidiendo. Listo. ¿Cuál es el resultado? El resultado sería, a ver un momento, 0.384 por 0.75. Listo. Me da un valor de 0.288 segundos. Perfecto. Entonces estamos observando que este es el tiempo del 75%. Y si podemos observar, es superior a este 0.212. Entonces vamos a poner en amarillito nuevamente donde aproximadamente sería esa curva. Entonces mira, podemos observar que está ahí, ¿no? Está superior a la curva del fusible Yanawara. Entonces, este 0. Este de acá, que es el tiempo en el que reacciona el fusible Yanawara, que es de 0.212, tiene que ser obviamente menor al valor que hemos calculado acá. Y dicho y hecho, es la verdad, ¿no? Es menor. Entonces, podemos asumir que tanto el fusible de Yanawara en verde y de Pichingoto en azul tienen coordinación de protección. Y a su vez, anteriormente se hizo que el fusible Pachar tenga coordinación con el fusible Yanawara en verde. Listo. Entonces, una vez hecho eso, ya podemos responder a la cuestión de que sí hay coordinación de protección entre fusible y fusible.